Ok, chicos, vamos entonces a continuar. Ya pasamos a asistencia. Iniciamos con lo que es el estudio del átomo de carbono. La química, chicos, normalmente se caracteriza por tener una gran variedad de compuestos, y estos compuestos los podemos clasificar principalmente en dos grupos: en compuestos orgánicos y en compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que se caracterizan por la presencia de átomos de carbonos enlazados, concatenados, unidos unos a otros. Mientras que los compuestos inorgánicos tienen características particulares que vamos a ver a continuación. Como les comentaba, los compuestos inorgánicos pueden tener la presencia de cualquier átomo, es decir, de cualquier elemento, incluso también presencia de carbono en su forma inorgánica, mientras que los compuestos orgánicos solamente están presentes los que son los elementos organógenos, el grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con unas pequeñas cantidades de azufre, de yodo, de algunos elementos secundarios que pueden estar presentes, pero en muy baja proporción. Mientras que, como les dije anteriormente, los inorgánicos pueden incluir cualquier elemento. A pesar de que los inorgánicos incluyen cualquier elemento, ellos solamente se conocen medio millón de compuestos. Y los orgánicos, por ser cadenas de carbonos concatenadas, al hablar de concatenado estamos hablando de carbonos unidos a otro, enlazados a otro, esto puede generar grandes cantidades de compuestos, por eso se conocen más de 10 millones de compuestos orgánicos, y estos tienen una gran complejidad por las estructuras que presentan. Además, los inorgánicos son termoestables, es decir, que ellos se descomponen a temperaturas muy elevadas, alrededor de los 700 grados centígrados. En los orgánicos sucede lo contrario, ellos son termohábiles, es decir, se descomponen a temperaturas bajas, alrededor de los 300 grados centígrados e incluso menos de estos. En cuanto a su punto de fusión y ebullición, los compuestos inorgánicos, como son termohábiles y se descomponen a altas temperaturas, su punto de ebullición y fusión son elevados. Los orgánicos se descomponen a bajas temperaturas, tienen punto de ebullición y fusión bajos. Los inorgánicos pueden ser solubles en agua, los orgánicos no, los orgánicos son insolubles en agua, pero sí son solubles en compuestos o disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo. Las reacciones de los inorgánicos son instantáneas y generalmente tienen un buen rendimiento, mientras que las reacciones de los compuestos orgánicos son bastante lentas, muchas veces se requieren de catalizadores que aceleren y aumenten la velocidad de la reacción, y el rendimiento es menor. Esto no lo vamos a copiar, lo tienen ustedes en cúbico. ¿Quién es el elemento principal de la química orgánica y por ende de los compuestos orgánicos? ¿Quién es? El átomo. ¿El átomo de qué? ¿De qué elemento? El protagonista de los compuestos orgánicos, ¿quién es? ¿Qué elementos forman parte de los compuestos orgánicos? Lo tienen en pantalla, se los dije hace un momento. ¿Qué elementos forman parte de los compuestos orgánicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien, Daniel. ¿Y de esos quién es el principal? ¿Quién es el protagonista? Carbono. El carbono. Entonces, como estamos hablando de compuestos orgánicos, nos vamos a centrar en lo que es el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene como número atómico 6. Si su número atómico es 6, ¿cuál sería su configuración electrónica? Con un número atómico 6, ¿cuál sería su configuración electrónica, chicos?
Ustedes ya vieron configuración electrónica. Chicos, ¿cuál sería la configuración electrónica para el átomo de carbono? ¿Cuál es el primer nivel de la configuración electrónica? 1s2. Muy bien, Daniel. 1s2. Ya llevamos 2 electrones. Después, ¿quién sigue? 2s2. 2s2. Muy bien. Ya van 4 electrones. El átomo de carbono tiene 6. ¿Cuál continúa? 3s2. No. 1s2, 2s2, 2P2. 2p2. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que los electrones de valencia que tiene el átomo de carbono son 2. Recordemos, son 4, perdón. Recordemos que los electrones de valencia se determinan por los electrones que están presentes en el último nivel. El último nivel es el nivel 2, porque tenemos el nivel 1, este es nivel 2 y este es nivel 2. Listo, Ivy. Ok, entonces como podemos ver, el átomo de carbono tiene en su última capa, en su último orbital, tiene 4 electrones, tal como lo vemos acá. 1, 2, 3 y 4. Y este en el 1s2 tiene 2. Eso permite que el átomo de carbono forme 4 enlaces para él ser estable. Es decir, de cada uno de esos electrones, tal como podemos ver acá, sale un enlace, un enlace, un enlace y un enlace. Es decir, que sí o sí el átomo de carbono tiene que tener 4 enlaces para ser estable. No puede tener más, no puede tener menos. Entonces, eso nos permite que tengamos presente que los átomos de carbono tienen 4 electrones en su última capa de valencia, formando 4 enlaces covalentes. Copien eso, por favor. Creo que se tiene que copiar. Lo que tienes en pantalla. Ok. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el átomo de carbono? En la anterior diapositiva lo que tenías que copiar era que el carbono formaba 4 enlaces. No tenés que copiar mayor cosa. Y lo de abajo, el cuadrito. De abajo, profe.
Eso es lo que dice, que forma 4 enlaces en su última capa. Entonces no es necesario copiar eso. Es lo que estabas copiando. ¿Qué más ibas a copiar? Ok, la primera propiedad, por favor, escuchen porque no estoy dictando, así que escuchen y copien. La primera propiedad es la covalencia. Es la capacidad que tiene el átomo de carbono de formar enlaces covalentes. Covalencia, capacidad del átomo de carbono de formar enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque los enlaces covalentes se forman entre elementos no metálicos. Y normalmente el carbono se enlaza con elementos no metálicos, se concatena. Al hablar de concatenación estamos hablando de unión, de enlace. Se une, se concatena, se enlaza a elementos no metálicos. Por eso forma enlaces covalentes. Eso es la covalencia. Luego tenemos la tetravalencia. ¿Qué nos indica el prefijo tetra? ¿Qué nos indica el prefijo tetra? 4. Así es. Entonces, la tetravalencia es la capacidad que tiene el átomo de carbono de formar 4 enlaces covalentes. De allí el prefijo tetra, es la capacidad que tiene el átomo de carbono de formar 4 enlaces. ¿Y cómo son esos enlaces? Ya sabemos que son covalentes. Luego tenemos lo que es la hibridación. La hibridación tiene que ver con la geometría molecular que va a tener el compuesto. La hibridación viene dada por los tipos de enlace. El átomo de carbono, como sabemos, forma 4 enlaces, pero esos 4 enlaces pueden formarlos mediante enlaces sencillos, mediante enlaces dobles o mediante enlaces triples. Estoy explicando, Hiroki. Si te vas, pierdes la explicación y no creo que quieras eso. Entonces tenemos enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. ¿Cómo es la hibridación con los enlaces sencillos? En el caso de enlaces sencillos, la hibridación es sp3. Con los enlaces dobles, la hibridación es sp2. Y los enlaces triples, la hibridación es sp. Es decir, en una molécula, si tenemos 3 enlaces sencillos, tenemos 3 hibridación sp3. Si tenemos 5 enlaces dobles, tenemos 5 hibridación sp2. Y si tenemos 6 enlaces triples, tenemos 6 hibridación sp. Entonces, de acuerdo al tipo de enlace, será el tipo de hibridación que tenga ese carbono. Y por último, tenemos la autosaturación. ¿Qué indica el prefijo auto? ¿Qué indica el prefijo auto? Auto que es para sí mismo, ¿no? Así es. Entonces, la autosaturación es la capacidad que tiene el átomo de carbono de enlazarse consigo mismo, es decir, de enlazarse a otros átomos de carbono. Eso es la autosaturación. La capacidad que tiene el átomo de carbono de enlazarse a otro átomo de carbono, es decir, se enlaza consigo mismo. Quedaron claras las propiedades del átomo de carbono y obviamente este enlace que hace el átomo de carbono con el átomo de carbono permite que experimente una concatenación con otros átomos de carbono. Tipos de enlaces. ¿Cuáles son los tipos de enlaces que les dije que experimenta el átomo de carbono? ¿De qué manera se pueden presentar esos 4 enlaces? Hay 3 maneras de que se presenten esos enlaces. ¿Cuáles son?
sencillos, dobles y triples. El primero es el enlace sencillo. Está caracterizado porque los carbonos se unen a través de un solo enlace, una sola línea, por decirlo de alguna manera. Los enlaces sencillos se representan a través de un sigma. Si yo les pregunto, en esta molécula, ¿cuántos sigmas hay? ¿Qué me dirían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7, porque hay 7 enlaces sencillos y cada enlace sencillo cuenta como un sigma. Y si yo les pregunto cuál sería su hibridación, ¿cuál sería? Si es En enlace, español, profe. lo acabo de explicar. ¿Cuál es la hibridación para los enlaces sencillos? sp3. Luego tenemos los enlaces dobles, que es cuando los carbonos se encuentran unidos a través de, como podemos ver aquí, dobles enlaces, dos líneas. ¿Cómo cuentan ese doble enlace? Cuenta como un sigma y un pi. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos pi hay en esta molécula? Pi. ¿Cuántos? 1, Uno solo, porque hay un solo doble enlace. Y si yo les pregunto, ¿cuántos sigmas hay? 5. Excelente, hay 5, porque cada enlace sencillo cuenta como un sigma, van 4, y el doble también cuenta como un sigma, entonces serían 5. ¿Y cuál sería la hibridación de este enlace doble? SP2. Muy bien, sería sp2. Profe, no entiendo por qué. Expliqué anteriormente cuando expliqué hibridación que las hibridaciones de si era enlace sencillo, si era doble o si era triple. Ya. Y por último tenemos los triples enlaces, que es cuando el átomo de carbono se concatena, se une a otro a través de, como lo podemos ver acá, 3 líneas, 3 enlaces. Y el enlace triple cuenta como un sigma y 2 pi. Por lo tanto, si yo les pregunto cuántos sigmas hay en esta molécula, 1, ¿cuántos sigmas? 3. Hay 3, porque tengo dos enlaces sencillos, que cada enlace sencillo cuenta como un sigma, y tengo un triple que también cuenta como un sigma. ¿Y cuántos pi hay? Hay 2 pi. Hay 2 pi porque hay un enlace triple y el enlace triple cuenta como 2 pi. ¿Y su hibridación cuál sería? ¿Cuál sería la hibridación de un enlace triple? SP1. sp. No sp1, sp. Pero hay Entonces, 2 veces sobreentiende. pero se dice sp. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener presente, chicos? El enlace sencillo cuenta como un sigma, el enlace doble cuenta como un sigma, el enlace triple cuenta como un sigma. Todos los enlaces cuentan como un sigma. Si yo tengo una molécula con 10 enlaces, sea sencillo, sea doble, sea triple, no importa. Si tengo 10 enlaces, van a ser 10 sigmas. Si yo tengo 20 enlaces, van a ser 20 sigmas, porque todos cuentan como un sigma. El enlace doble cuenta como un pi y el enlace triple cuenta como 2 pi. Copien, por favor. Profe, creo que no le caen los colores del colegio. ¿Cómo así? Lo veo medio raro. No sé, siento que se ve raro. ¿De qué colores hablas, papá? Del De modelo la que pusieron en el saco. de Saco Oliveros. Ah, ok. De ahí no sabría decirte, papá. Profe, volvió a hacer, ¿no? Saco Olivero.
Porque antes creo que también era. En sus inicios también fue Saco Oliveros, así es. Ok. Tenemos los tipos de átomos de carbono. El primer tipo es el carbono primario, que como podemos ver, ¿cuántos enlaces forma el carbono, chicos? Ya este tema lo hemos visto, ustedes lo conocen. ¿Cuántos enlaces forma el átomo de carbono? Dos. No. ¿Cuántos enlaces debe tener el átomo de carbono para ser estable? Lo hemos hablado desde el ¿Cuatro? inicio. 4, muy bien. ¿Cuándo es primario? Cuando de esos 4, uno es carbono. Veamos este caso. Este carbono tiene un enlace para acá que es con hidrógeno, un enlace para acá con hidrógeno, un enlace hacia abajo con hidrógeno y un enlace hacia acá con carbono. De los 4 enlaces, uno es carbono. Entonces él es un carbono primario. Veamos el secundario. Este carbono tiene sus 4 enlaces. 2, el de arriba y el de abajo es con hidrógeno y los de los costados son carbono. De los 4, ¿cuántos son carbonos? 2. Entonces un carbono secundario. ¿Me expliqué con eso? Primario cuando se enlaza Sí, a un profe. carbono. Secundario cuando se enlaza a 2 carbonos. Podemos copiar. ¿Sí? No es necesario que copien el dibujo, simplemente colocan primario cuando se enlaza a un carbono, secundario cuando se enlaza a 2 carbonos. Luego tenemos el terciario. Si seguimos este orden, ¿cómo sería el terciario? El que se enlaza a 3. Así es cuando se enlaza a 3 carbonos. Aquí vemos un hidrógeno, carbono, carbono, carbono. Este carbono se enlazó a 3. Por lo tanto, es terciario. Y el cuaternario, cuando los 4 enlaces los forma con carbonos. Es decir, se enlaza a 4 carbonos. Entonces recordemos, primario si se enlaza a un carbono, secundario si se enlaza a 2, terciario si se enlaza a 3 y cuaternario si se enlaza a 4 carbonos. Ok, vamos a la página 163 de su libro, por favor. Página 163.
Ok, nos dice, determina la cantidad de carbonos primarios en el siguiente compuesto orgánico. Vamos a irlos identificando uno a uno. Este primer carbono, ¿a cuántos carbonos se está enlazando? ¿A cuántos carbonos se está enlazando él? A uno solo, que es el que tiene a este lado, porque el resto lo hace con hidrógeno. Si se enlaza uno solo, él es primario. Este otro carbono, ¿a cuántos carbonos se estará enlazando? A 3, no es A terciario. 3. Exactamente, los dos del costado más el de abajo. Es terciario. Este de acá abajo, Es primario. primario, solamente se enlaza al de arriba. Normalmente los de los extremos son primarios. Este de abajo, ¿cuánto se está enlazando? A uno solo, el de arriba, primario. Este, ¿a cuánto se está enlazando? 3. ¿Segura? Vemos arriba, abajo, A4. a 4. Sus 4 enlaces los forma con carbonos. Este de arriba, 1. primario. Este del centro, Secundario. secundario, porque solamente se enlazan los dos de los costados. Este, Secundario. secundario también. Este, Terciario. muy bien. El del extremo, Primario. primario. Este de acá abajo, Terciario. terciario. Uno hacia arriba, uno hacia un lado y uno hacia abajo. Entonces, terciario. Este del extremo, Primario. primario. Este, Secundario. secundario, muy bien. Este del centro, Cuaternario. este está rodado un poco, va más hacia la izquierda. Sí. Es cuaternario. Y los demás son primarios. Entonces la pregunta es, ¿cuántos son primarios? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, primarios hay 9. ¿Me expliqué? De todos modos tenemos más problemas Sí, para que profe. vayamos repasando más. Vamos al problema número 2. Dice, determina la cantidad de carbonos primarios en el siguiente compuesto orgánico. Vamos a ver, este de acá es, Primario. muy bien, el de abajo, Terciario. excelente, este de acá abajo, Primario. muy bien, este, Secundario. muy bien, este, Terciario. muy bien, este de abajo, Secundario. así es, el que le sigue hacia abajo, Secundario. bien, este, Secundario, profe. secundario también, el Y de un lado, cuaternario. está un poquito movido, pero es cuaternario, el de arriba, Primario. primario, este, Secundario. y el último, de acá, Primario. 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 Y el de abajo, profe, el de abajo que está de cuaternario. Aquí primario, continuamos acá arriba, sería secundario, luego Cuaternario. cuaternario, muy bien, Primario. primario, Primario. primario, Secundario. primario Primario. y secundario. Ok, la pregunta es, ¿cuántos son primarios? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 primarios. Hagan el tercero y me lo envían, por favor.
Me lo envían al chat. Correcto, Calet, muy bien. Vaya, Hiroki, pero como le digo, estás perdiéndote la explicación, papá. Juan con su cámara al techo, igual Catherine. Jesús igual ha pasado todo el año escolar sin hacerme caso con lo que le digo del fondo que no lo veo. César con la cámara al techo también. Profe, le envío una respuesta. Correcto, Jesús. Correcto, Carlos. Profe, voy a ir haciendo las 4. Correcto, Ivy. ¿Sí? Profe, disculpe, tengo duda. ¿Puede volver a explicar lo de la 2, por favor? Es que estoy tratando de resolver la 3, pero no estoy tan segura. Verifica Daniel. Verifica César. Correcto, Valeria. Bueno, César, me diste 2 respuestas. No sé cuál es la que me estás dando realmente. La última, profe. Verifica. Escribir. Correcto, Camila. Ok, Fátima, tienes que tener presente la cantidad de carbonos a los que está enlazado. Yo te recomiendo que si tienes dudas, coloques tu dedo encima del carbono y veas cuántos carbonos se enlaza. Por ejemplo, colocamos el dedo, en este caso, acá encima. Estoy tapando este. ¿Cuántos carbonos tiene directamente enlazado a él? Tiene uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha, por eso él es secundario. Por ejemplo, otro caso, tapo aquí este de acá. ¿Cuántos carbonos salen directamente de él? Sale uno hacia arriba, uno hacia abajo y a los lados. Entonces es cuaternario. Pongo el dedo encima de este. ¿Cuántos carbonos salen de este? Sale uno hacia un lado, uno hacia el otro, uno hacia abajo. Salen 3, por eso es ternario. Ah, ok. Entonces los primarios vendrían siendo los que están enlazados a un carbono. Exacto. Por ejemplo, nos paramos acá en este. Ahí de este sale uno solito, por eso es primario. Ok, profe, ya entendí. Muchas gracias. De nada. Vamos a ver esta tercera. Ya me la están enviando. Correcto, César. Vamos a hacerla rapidito. Este de acá que estamos iniciando es primario. El que le sigue es Es secundario. secundario. Este, Terciario. terciario, correcto. El de arriba, Primario. primario. Este, Secundario. bien. Este, Terciario. muy bien. El del extremo es, Primario. bien. Este de acá abajo, Secundario. secundario. El de la izquierda, Secundario. secundario. El de abajo, Terciario. terciario. Este, Secundario. bien. El del extremo, primario. El otro Y extremo. el primario. Nos están preguntando la cantidad de los que son secundarios. Secundarios hay 1, 2, 3, 4 y 5. Opción. Ok, vamos entonces a la pregunta número 4. Esa me la envían ustedes al chat, por favor. Profe, creo que no hay respuesta. Vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a irla así. Esta es Primario. Ajá, Secundario. Secundario. muy bien. Este, Terciario. Terciario. muy bien. El de arriba, Primario. Primario. muy bien. Este, Secundario. Secundario. excelente. Secundario. Primario. Secundario, tiene uno hacia un lado y uno hacia abajo, papá. Este del centro, Cuaternario. muy bien. Este, Primario. Primario. muy bien. Este, Primario. el de abajo, Secundario. Secundario. muy bien. Este de abajo, Terciario. Terciario. muy bien. El de este extremo, Primario. Primario. este, Secundario. Secundario. muy bien. Este, Terciario. Terciario. muy bien. El de arriba, Primario. Primario. muy bien. Este, Secundario. Secundario. muy bien. Este, Terciario. Terciario. correcto. El de arriba, Primario. Primario. muy bien. Este de la esquina, Secundario. Secundario. muy bien. Y este último, Y primario. Primario. muy bien. Nos dicen, determina la cantidad de primarios. Vamos a ver cuántos primarios hay. Vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, primarios, 8. Vamos a ver cuántos secundarios hay. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secundarios. Secundarios hay 7. Con eso en las opciones no hay respuesta. Terciario. Hay 1, 2, 3, 4. 4 terciarios. Y cuaternarios, 1. 1. entonces sería 8, 7, 4, 1. Y en efecto, no hay clave. Ok, vamos con el quinto. Dice, determina cuántos carbonos con hibridación, aquí colocaron un 5, pero es una S, sp3 hay en el siguiente compuesto. O sea, ¿cuántos enlaces sencillos? Exactamente. sp3 indica que son enlaces sencillos. Entonces, ¿cuántos enlaces sencillos hay? 5. Ajá, ustedes pudiesen contar y dicen 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que podemos ver a simple vista. Pero tenemos que estar muy pendientes, chicos, porque no es así. ¿Por qué? Tenemos aquí primero un CH3. Estos 3 hidrógenos están enlazados a este carbono. Y ellos están enlazados a ese carbono a través de enlaces sencillos, que no los podemos obviar, los tenemos que colocar. Entonces ya ahí tenemos más enlaces sencillos, aunque nosotros no los estemos viendo a simple vista. Porque él lleva su hidrógeno, este lleva su hidrógeno y este lleva su hidrógeno. ¿Por qué? Porque el primer carbono dice CH3. Entonces tenemos que tener el carbono con sus 3 hidrógenos. Luego sigue el otro carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene ese otro carbono? El segundo carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. 2. Tenemos que colocar sus 2 enlaces y colocar sus 2 hidrógenos. Entonces, no, siempre tenemos que trabajarlo y contarlo
en una estructura desarrollada para poder visualizar de mejor manera todos los enlaces. Luego viene el tercer carbono. El tercer carbono, ¿cuántos? Profe, o sea que separa los compuestos. Exacto, lo desgloso. Porque si no, Ya. si no, lo que hacemos es que contamos los enlaces que vemos. Pero aquí hay unos enlaces que, aunque no los veamos, están presentes. Que quizás no es necesario que lo coloquen de esta manera. Yo ahorita se los hago para que ustedes lo vean mejor. Pero si no, ustedes tienen que contar 1, 2, 3, 4 y 5. Pero entonces aquí hay 3 más, ya van 8. Aquí hay 2 más, van 10. Aquí hay 1 más, van 11. Y así sucesivamente. Que aunque el enlace no esté, se sobreentiende porque ese hidrógeno está enlazado, ese carbono no está flotando, está enlazado. Y esos enlaces son enlaces sencillos. Y los enlaces sencillos son sp3. Dime. Lo que le quería preguntar es que entonces el hidrógeno que tiene 3. ¿Cómo? No te escuché. Los que tienen 3. Hay 3 enlaces. H3, cada uno tiene enlace también. Exacto. Entonces, Ya. el tercer carbono, ¿cuántos hidrógenos vemos que tiene? 1. 1. Entonces colocamos un enlace y ese enlace va con su hidrógeno. Luego viene un doble enlace, lo colocamos. El siguiente carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene un hidrógeno que, como les decía, ese hidrógeno no anda flotando. Él está enlazado al carbono, entonces tenemos que colocarle su enlace. El siguiente carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. 2. Esos 2 hidrógenos no los podemos colocar flotando, como les digo. Ellos tienen que tener su enlace. Entonces, eso influye al momento de contar. Luego el siguiente carbono, vemos que no tiene ningún hidrógeno, así que allí no hay problema, colocamos solamente el carbono. Luego hay un triple enlace. 1, 2, 3. El siguiente carbono tampoco tiene hidrógeno, lo colocamos solito. Y el último carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? El último carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 3. 3. Se los tenemos que colocar. 1, 2 y 3. Y como ellos no flotan, tenemos que colocarles sus enlaces. Ahora sí podemos contar. Me piden hibridación sp3. La hibridación sp3 la tienen los enlaces sencillos. ¿Cuántos enlaces sencillos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 carbonos tienen enlaces sencillos. Profe, eso lo puedo hacer en el cuaderno porque no me alcanzaba en el Sí, libro. por favor. Entonces, una forma rápida de que ustedes lo hagan sin necesidad de hacer esto, simplemente cuentan los enlaces sencillos visibles. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora contamos los que no vemos, pero sabemos que están. Hay 3 acá, entonces van 8. 2 acá, 10. 1 más, 11. Otro son 12. 2 más, van 14. Y 3 más, 17. Entonces puedo hacer así, señalando a la vez de hacer todo eso. Claro, pero ya, o sea, se lo hice así primero para que ustedes me puedan entender. Ah, ya, está bien. Pero puedo hacer lo que hacer. Sí, papá. Ok, gracias, profe. Nada. En el caso de el 6,
Dice, determina la cantidad de enlaces sigmas que hay en el compuesto. ¿Cuántos habrá? Ok. En este caso, ¿quiénes cuentan como enlace sigma? El sencillo, ¿cuántos sigmas cuenta? Uno. 1. El doble, Uno. 1. Y el triple, 1. Como les dije, todos los enlaces cuentan como sigma. Contemos. Visibles hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya por ahí van 6. Pero hay otros que aunque no los vemos también tenemos que contar. 3 más son 9. 9. 2 más 11. 11. Más 12. 13. 13. Y 3 más Y 14. hay 7. 16. Así. 16 sigmas. Contamos nuevamente a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 3 son 9, más 2 son 11, 12, 13 y 3, 16. El 17, perdón, el 7, ¿cuál sería? Me lo envían al chat, por favor. Profe, el 8 no cuenta como 1. ¿Sí? Hay 2 en el 6. Por eso digo, si hay 17. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 3 son 9, 10, 11, Hay 12, 12. Hay 3. 13 y 3, 16. Ya. Ya, gracias, profe. De nada. Verifica, Camila. Verifica, Fabián. Verifica, César. Verifica, verifica, Carlos. Correcto, Camila. Cuenta bien, Fabián. Cuenta bien, Daniel. Correcto, Carlos. Cuenta, Caleb. Muy bien, Carlos.
Los que ya hicieron la 7 pasen a la 8. Cuenta Daniel. Correcto, Fabián. Ok, vamos a contar aquí en la 7. Sigma. Todos los enlaces cuentan como sigma. Vamos a ver cuántos vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 3 que estaban acá, 11. Más 1, 12. Más otro, 13. Más 2, ¿cuántos van? 15. Más 2, 17. Más 3, 20. Y la 8 nos pide los enlaces pi. Los sencillos no cuentan como pi, el doble cuenta como un pi y el triple cuenta como 2 pi. Aquí vemos un doble, aquí hay un pi. Y aquí hay un triple, los triples cuentan como 2 pi. Entonces, en total, ¿cuántos pi hay? Hay 3. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda antes de ir a la evaluación? No, profe. Ok. Vamos entonces a ir ingresando a Cubicol, chicos. Por favor, lean con calma cada pregunta antes de responder, para que puedan sacar un buen 20. Ya el examen está activo. Ingresen, por favor. Éxito.